CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, seguimos en Con Sentido Común. Esto es CNN Radio Rosario. Salimos en 89.5 en Rosario, en 104.3 en la ciudad de Santa Fe. Escuchábamos recién al presidente Alberto Fernández hablar del plan Ahora 30. Ayer lo escuchábamos aquí en Con Sentido Común cuando hablaba de el cuestionamiento que hacía de la duración de los jueces en sus cargos, otra vez yendo contra la justicia. El presidente, escuchábamos ayer, en el segundo encuentro federal de estudiantes de Derecho, dijo varias cosas con relación a la elección y a la duración de los cargos de los jueces. Vamos a conversar nosotros ahora sobre este tema con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Daniel Herveta, para que nos cuente su punto de vista sobre todo esto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo le va? Buen día, Marcelo Fernández. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, Daniel. No, por favor. ¿Cuál es su punto de vista sobre lo que dijo el presidente sobre esto que comentábamos? Bueno, a ver, varias cosas o varias, digamos, dimensiones de la cuestión. Primero, me parece que hay que contextualizar el plan del presidente. Lo hizo un poco a modo de especulación teórica en un contexto de un congreso de estudiantes universitarios, ¿verdad? Digamos, ¿qué lugar más natural que la universidad para formular interrogantes, ¿no? Para plantear dudas, como dijo el presidente, o eventualmente formular críticas y generar la discusión, la reflexión. Es cierto que es muy difícil disociar la condición, digamos, de profesor universitario de la condición de presidente de la nación, como puede ser difícil disociar, en este caso, de quien les habla, mi condición docente con la de integrante de un tribunal superior, pero me da la impresión de que no hay que sobredimensionar. Digamos, evidentemente puede haber algún tiro por elevación. Usted sabe que el presidente se está refiriendo a un sector de la justicia, que es la justicia federal, muy concretamente, y que eventualmente ha generado mucha discusión, mucha polémica, pero daría la impresión de que no fue más que un planteamiento como para dejar el tema así. Sí, el mismo presidente, Daniel, dijo que sabía que se estaba metiendo en un lío o en una polémica o que iba a generar repercusiones, pero lo que pasa es que como viene tan la relación entre el gobierno o los gobiernos y la justicia viene tan golpeada. Es muy tensa y a veces si digamos, también convengamos que estamos en un momento plenamente electoral y que la justicia tampoco goza de buena salud ante la sociedad. Entonces, en fin, son ingredientes para considerar, ¿no? Porque tampoco podemos evaluar la subjetividad o las motivaciones. Fue invitado a un congreso universitario, se hablaba de la reforma judicial. Ahora, yo le voy a dar un caso muy concreto. Este gobierno nacional no ha podido modificar un ápice lo que es la justicia federal. No puede siquiera someter a discusión o lograr modificar una legislación vinculada, por ejemplo, al jefe de los fiscales a nivel federal, y de modo que no me parece que sea, por fuera del contexto en el que yo me refiero, que sea un tema de la agenda de hoy, o un tema que tenga una inminente posibilidad de discusión en este contexto, donde no existe ningún proyecto, donde no existe ningún planteo de ningún ministro, donde no existe un planteo siquiera del presidente en un discurso, en una entrevista periodística, sino una insinuación de orden de especulación teórica, digamos, en un ámbito universitario. Ahora, Daniel, saliendo de lo político y aceptando que no lo que usted está diciendo ahora, no hay proyecto, no hay nada, pero vamos a la cuestión de fondo y desde lo teórico y tomando el disparador que en ese ámbito el presidente planteó. ¿Cuál es su opinión de fondo teórica sobre el tema de la duración del cargo de los jueces? Bueno, esta es la otra dimensión, ¿no? Tomemos por cierto el debate, que en última instancia el debate es sano y fortalece
la democracia, ¿no? No hay que tenerle miedo a los debates. Mucho menos cuando no nos gustan los planteos que se hacen. Uh-huh. Por lo contrario, siempre vamos a debatir de lo que a nosotros nos guste, ¿no? O eventualmente nos convenga. Bueno, no, mire, yo no creo que el tema de la temporalidad de los jueces sea un tema, o sea, un problema que pueda preocupar, digamos. No hay chances claras de interpretar que los jueces puedan tener un mandato en el contexto de nuestro orden constitucional. Es decir, salvo que usted plantee una reforma constitucional, no hay ninguna duda, independientemente de la valoración que pueda merecer, que el mandato de los jueces está limitado por la edad jubilatoria. No hay cargos vitalicios en una república, siempre lo digo, ¿no? Una cosa es la estabilidad como condición o garantía de la independencia, otra cosa es la perpetuidad. En el trono mueren los reyes, en una república hasta un cargo de una mayoría, de un poder contramayoritario como es el Poder Judicial, tiene un límite. Llega un momento donde usted tiene que decir, bueno, ya está, me tengo que jubilar. Pero por fuera de eso, mientras se mantiene el buen desempeño y la buena conducta, digamos, nuestra Constitución en ese sentido es claro, y una eventual modificación implicaría una discusión constitucional. La modificación, le digo, y la discusión tampoco es nada tortuosa. Usted piensa que acá cerquita, acá al ladito, en la República Oriental del Uruguay, en el Tribunal Superior, en la Corte Suprema de Uruguay, no se puede estar más de 10 años. Ajá. Los jueces de corte. A los 10 años se tienen que ir. Doy un ejemplo, no digo que esto deba ser así acá. Sí, sí, entiendo. Esto sí, que me crucifiquen, ¿no? Estoy dando información, diría casi desde una perspectiva docente. Pero más que la temporalidad, me parece sí me preocupa otra cuestión, que tiene que ver con los controles y que tiene que ver con la necesidad de rendición de cuentas que tenemos los jueces. Uh-huh. Y ahí sí ya entramos en una discusión que yo voy a reconducir el planteo que se hizo en ese congreso en otros términos, o sea, porque hasta le diría que el presidente ha confundido, por ejemplo, el problema de los fiscales con el problema de los jueces, y son cosas muy distintas. No existe país en el mundo donde el jefe de fiscales no tenga periodicidad. O sea, no existe país en el mundo donde el jefe de fiscales sea vitalicio o tenga, por ejemplo, un tiempo hasta su jubilación, por la sencilla razón de que el jefe de fiscales es un actor de política criminal, es un actor que tiene que llevar a cabo la política de persecución penal estratégica de un país o de una provincia, y que por lo tanto, y maneja una estructura tan poderosa como son los fiscales, que obviamente que la periodicidad es un límite en alguna medida y permite incluso el recambio en función de las políticas que se han llevado adelante. Uh-huh. Los jueces dirimen conflictos, los jueces tienen un poder de control de los abusos de poder, entonces son naturalezas y funciones completamente diferentes, y por eso los jefes de fiscales tienen una limitación temporal, salvo a nivel federal en la Argentina, en cualquier parte de América Latina y en cualquier provincia de la Argentina. Ahora, el problema de la temporalidad de los jueces, le vuelvo a repetir, es un tema que tiene una discusión constitucional. Sí, lo que pasa es que, Daniel, si volvemos al presidente, y usted dice que mezcló un poco los fiscales con los jueces, una cosa bastante grave, más para un abogado y un profesor universitario, pero además daba la impresión, si volvemos a lo de él y salimos del fondo, que él lo vinculaba más al cargo en que hay jueces que sacaban fallos que a él no le gustaban, ¿no? Citó lo que pasó en Brasil con Lula, en donde dice fue detenido injustamente y qué sé yo, qué sé cuánto. Parecía, y algunas otras relaciones más que hizo, donde parecía más que había fallo que no le gustaba y decía, bueno, banquemos hasta que termine el mandato y después ponemos uno que nos guste a nosotros. Ahí ya mezclaba un poco todo y es donde genera un poquito de... Si esa fuera la interpretación, no, obviamente ningún juez, y la independencia justamente no es un privilegio de los jueces, es una garantía del ciudadano, puede estar sometido a vaivenes políticos, ni mucho menos a pretensiones políticas partidarias. De hecho, nosotros tenemos una experiencia muy triste, que es precisamente como Pi, Marcelo, donde la justicia se convirtió en, y acá lo digo sin, digamos, unilateralizar la crítica, cuando usted a la justicia la convierte en un campo de lucha político-partidaria, bueno, el riesgo es que la justicia sea colonizada, ¿no? Por la política. Sí, la colonización de la justicia es la pérdida de la independencia. Sí, totalmente. Pero vuelvo al otro tema. Hay muchos países y muchas provincias que han discutido, sí, en cambio, la necesidad de reacreditar algún nivel
de mérito en el desempeño de la función. No tiene nada que ver con la temporalidad. Pero, por ejemplo, hoy la justicia argentina está sometida, le diría casi obligatoriamente, a hacer cursos sobre la ley Micaela. ¿Por qué no? No sé, digo, quiere que instale otra duda, que siempre sí, otro interrogante. ¿Por qué no exigirle a los jueces, como se le puede exigir, no sé, a un militar, periódicamente un nivel de acreditación de su actualización, por ejemplo, jurisprudencial y doctrinaria? Porque eso también hace la competencia de los jueces. ¿Por qué no darle una chance de que lo acredite? 1, 2, 3 chances, no digo que con esto se lo vaya a cesantear, pero si usted tiene 1, 2, 3 chances cada 10 años y no puede superar una reacreditación de sus condiciones, bueno, entonces ya ahí entra a jugar otro problema. ¿Hasta qué punto usted está en condiciones? Es decir, ¿por qué no discutir, por ejemplo, la necesidad de ajustar en alguna medida el estatus a los paradigmas de un nuevo tiempo? Porque usted sabe que el derecho cambia, hay nuevos paradigmas, hay nuevas exigencias. Entonces, esta es una discusión que no es nueva, es una discusión que a veces sensibiliza mucho a los jueces, pero bueno, yo creo que la independencia que los jueces también tenemos que defender no es una independencia corporativa. La independencia corporativa es la independencia que no quiere controles, que no quiere rendiciones de cuenta, y hoy hay un concepto mucho más abarcativo y democrático de la independencia. Pero sin duda que la independencia es un valor esencial para el funcionamiento de cualquier república, porque vuelvo a repetir, es la garantía que tiene el ciudadano, no es un privilegio que tiene el juez. Daniel, ¿y esto podría hacerse solo y exclusivamente por una reforma constitucional? ¿No podría hacerse de otra manera? No, mire, yo creo que a nivel constitucional, estamos hablando a nivel federal, no sé, podría haber un reglamento del Consejo de la Magistratura que eventualmente establezca alguna condición, digamos, de reacreditación con alternativas, pero no, hablar del problema del tiempo, de la duración temporal, implica así una discusión constitucional. Está claro en nuestra Constitución Nacional que mientras dure la buena, digamos, los jueces se jubilan a los 75 años. Sí. Este es el límite, y si alguna posibilidad existe de seguir, necesitan nuevamente repetir el procedimiento constitucional y por lo tanto un nuevo acuerdo. Cualquier cosa que no fuera hecha con una reforma constitucional podría tener más problemas que soluciones, en definitiva. No, pero que es imposible, y sinceramente le digo, no habría ninguna chance de que esto pudiera, digamos, hoy no hay chances de poder suponer de que pueda algún presidente o alguna legislatura modificar esta cuestión. Es clarísima y generaría una ola de amparos, y los amparos serían admitidos hasta incluso por jueces subrogantes abogados. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Nosotros, porque hablé justo de jueces subrogantes, a mí me preocupa mucho más la metafísica que hicimos del juez subrogante y del juez trasladado en la República Argentina. Y eso sí es una mella de independencia como garantía del ciudadano. Y no muchas asociaciones profesionales de jueces salieron a cuestionar esta situación. Tener jueces interinos casi vitalicios, sin concurso, en lugares donde se preveía el concurso como acceso al cargo, la propuesta eterna por parte de la magistratura y el acuerdo del Senado. Entonces, me parece que, qué sé yo, creo que en alguna medida hay que tratar de dimensionar los problemas, de poner las cosas en su lugar y de tener coherencia a la hora de... Nosotros en Santa Fe tuvimos situaciones puntuales y concretas, casi le diría lesivas a la independencia judicial. Y no muchas voces salieron a defender la... ¿A qué se está refiriendo, Daniel, a lo último que conversamos nosotros? Sí, me estoy refiriendo concretamente a eso. Y, claro. Sin embargo, por eso le digo, mire... ¿Y por qué no salen? ¿Por qué no salen esas voces? Yo pregunto, pero fíjese la hipersensibilidad frente a una cuestión tan remota, como puede ser esta instalación de orden especulativa, pícaramente a lo mejor lanzada en el marco de un congreso universitario, que generó una reacción prácticamente, hasta le diría ante tempum, ¿no? Porque con una inmediatez y una celeridad increíble,
confronta con la modorra que ha habido y hasta con el silencio frente a situaciones sí concretas y puntuales que objetivamente cualquier ciudadano puede valorar, porque si usted frente a cada decisión ya concreta, no eventual o conjetural de un juez, sale alguien y dice, le vamos a pedir juicio político, no me gustó el fallo, le voy a pedir juicio político, o lo somete a una crítica colegiada en el marco de una sesión, o en una causa individual, a nivel institucional, la vicegobernadora le pide a un juez el archivo. Bueno, estas son... Bueno, lo que usted está planteando en definitiva es esto. Mucha gente dijo que algunas organizaciones judiciales o de abogados salen a hablar cuando le tocan su interés directo y no cuando pasan cosas que probablemente puedan ser igualmente graves dentro de la justicia y que ahí en esas circunstancias no aparecen. Una cosa así. Yo lo que estoy diciendo es que a veces hay que tener mucha prudencia. El asociacionismo es algo natural y cuando se ejerce como consecuencia de la naturaleza de la representación que se ostenta, me parece perfecto. Ahora, hay que tener un poco de prudencia y tener bastante, digamos, sentido de la igualdad y del equilibrio, porque si no, a veces puede confundirse con la defensa de lo que muchos ven no como una garantía, sino como un privilegio de los jueces. Claro, claro. Porque vamos a ser sinceros, Marcelo, esto debería haber servido para que las asociaciones profesionales gremiales salgan a explicarle a la sociedad por qué a veces defender la estabilidad, por qué defender la intangibilidad a lo mejor del salario. Pero ¿cómo lo visualiza la gente? Y defienden la intangibilidad porque no quieren pagar impuestos a las ganancias. Defienden la estabilidad porque no se quieren nunca... un cargo vitalicio, un cargo donde usted está juzgando conductas de sus pares, ¿no? De seres humanos, y en donde prácticamente muchas decisiones a veces son infalibles o no tienen control, se asemeja a una función, digamos, bastante relevante, digamos. Entonces, me da la impresión que discutir la posibilidad de que el Poder Judicial un poco se abra y se acerque y se aproxime más a las demandas sociales y a las necesidades de la gente y potencie sus mecanismos que los tiene de transparencia y de rendición de cuentas, es sí una discusión interesante, que puede, digamos, que está por fuera incluso del problema de la temporalidad, porque le vuelvo a repetir, no hay chances constitucionales en la República Argentina de que alguien pueda pensar en una limitación del mandato de los jueces, algo que haya una asamblea constituyente y se modifique la Constitución. Y esto no creo que el presidente no lo sepa. De modo que me da la impresión de que habría que buscar también, vuelvo a repetir, yo le bajo, digamos, el tono y lo desdramatizo porque vuelvo a repetir. La filosofía es más preguntar que responder. Y normalmente para un docente no hay nada mejor después de una exposición, una clase, de que al alumno le queden más interrogantes y más dudas tal vez como para poder indagar, para poder verificar, que certezas, ¿me explico? Sí, de modo que en ese contexto, digamos que hasta sería muy válido el planteo, deben ser vitalicios los jueces, la pregunta lanzada al aire. Claro, es el presidente de la Nación, debió haber medido que en última instancia, en un contexto como el que vivo en la Argentina, no cualquiera iba a poder interpretar esto de esta manera, y tampoco soy ingenuo yo, es probable que eventualmente algún sentido haya tenido, digamos, la manifestación presidencial. Pero objetivamente analizado el tema, es una cuestión muy lejana, que no tiene prácticamente muchas posibilidades de viabilidad en el contexto político y en el marco constitucional de nuestro país. Entendido perfectamente. Daniel, siempre muy amable y siempre interesantísimo conversar con usted. Le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado. No, al contrario, un abrazo enorme. Adiós, hasta luego. Bueno, nos queda claro el punto del doctor Daniel Herbeta, que es ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, sobre esto que tiró el presidente Fernández en este encuentro federal de estudiantes de Derecho, de cuestionar de alguna manera la duración de los jueces en sus cargos.